¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a Presencia Universitaria. Para este domingo hemos preparado una serie de secciones interesantes y de hecho incluimos otras de las cuales les hablará en unos momentos más mi compañera Susana Prieto. Por lo pronto arrancamos en lo que es ciencia y tecnología. También le presentaremos la segunda y última parte del interesantísimo reportaje sobre contaminación, cómo afecta realmente y si no la controlamos hacia dónde nos va a llevar. Y por último, y desde luego, como siempre, la información que se genera en nuestra máxima casa de estudios. Susana. Buenos días, Carlos. Buenos días, amables televidentes. También tendremos un análisis del libro ¿Qué aventuras, madre?, que es el más vendido en las librerías de la localidad. Este análisis nos lo hace, como siempre, el profesor Juan Holguín en su sección de literatura. En nuestro pentagrama Música e Imagen, José Feliciano nos complace con la canción Preludio Azteca. También tendremos a partir de ahora nuestro calendario cultural. Iniciamos pues, esto es Presencia Universitaria. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de la Dirección General de Comunicación Social, presenta Presencia Universitaria. Una nueva experiencia televisiva. El cuento, el personaje, la música y reportajes. La información generada en nuestra alma mater. Presencia Universitaria. Y bien, hoy vamos a iniciar nuestro programa de Presencia Universitaria con algo muy agradable, con nuestra sección Pentagrama, Música e Imagen. Este espacio el día de hoy estará ocupado por un artista muy conocido y muy reconocido en el medio. Él es José Feliciano, quien nos interpreta Preludio Azteca. Nuestros editores destacan en esta interpretación los edificios históricos de nuestra ciudad. Adelante pues con Preludio Azteca y José Feliciano en Presencia Universitaria.
Bien, después de nuestro espacio musical, pasemos ahora a hablar sobre ciencia y tecnología. ¿Esto le interesa a usted? La Tierra no ha estado siempre como hoy se encuentra. Ha sufrido una serie de lentas transformaciones. En las épocas remotas no había hombres en ella, ni animales, plantas, ríos, montañas o continentes. Solamente una atmósfera de fuego envolvía toda la Tierra. Sin embargo, miles de años después, esa estrella se apagó y se convirtió en planeta, permitiendo posteriormente la formación de los primeros terrenos geológicos. Con el paso de miles de años se produjo un enfriamiento de los planetas debido a la radiación o pérdida de calor en el espacio que le rodeaba. Hace 4.500 millones de años, la Tierra ya tenía el manto y una corteza sólida a su alrededor. Recibe el nombre de ciclo de fenómenos geológicos la serie de estados por los que atraviesan los diferentes materiales que construyen la corteza sólida del globo. Este ciclo consta de 3 fases: litogénesis, orogénesis y gliptogénesis. La litogénesis es la serie de fenómenos y procesos mediante los cuales se forman las rocas. Todos los despojos que por los agentes de acarreo vuelven al mar inician un nuevo ciclo de fenómenos geológicos con otra nueva fase litogénica, y así sucesivamente en el transcurso de toda la vida de la Tierra. La corteza de nuestro planeta es integrado fundamentalmente por elementos, minerales y rocas. Los elementos son sustancias que no pueden descomponerse por ningún método ordinario. Se conocen actualmente 103 elementos aproximadamente, de los cuales los más comunes son el oxígeno, el silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio, titanio, hidrógeno, azufre, cloro, cobre y el manganeso, constituyendo los 8 primeros casi el 98% de la corteza terrestre. Los minerales son cuerpos sólidos naturales, inorgánicos y de una composición química homogénea, siendo la mayor parte combinación de elementos aislados y no aislados. Los minerales más comunes son el cuarzo, la calcita, las micas, los feldespatos y la augita. Las rocas son agregados de minerales llamados esenciales, accesorios y característicos, que en forma independiente constituyen la composición de la corteza terrestre. Las rocas, según su origen, se clasifican en ígneas, sedimentarias y metamórficas. La orogénesis es la ciencia que tiene por objeto el estudio del origen de las montañas, dividiendo a estas por la causa que las forma. Las montañas estructurales se deben a las deformaciones de la corteza terrestre. La acumulación de materiales diversos en un punto de la superficie del globo dan origen a las montañas de acumulación, y las montañas de erosión se deben a la acción de los agentes erosivos. Los fenómenos gliptogénicos tienen como función barrer los salientes, llenar huecos y nivelar la superficie terrestre. Este modelado de las formas topográficas consta de 3 fases: la erosión, la denudación y la sedimentación. Tales fenómenos, junto con las fuerzas endogénicas, produjeron fuertes alteraciones, no solo en la superficie de las masas continentales, sino hasta en el piso de los océanos, en una forma ininterrumpida desde esas épocas remotas hasta nuestros días. Los tiempos geológicos, para su mejor estudio, han sido divididos en eras geológicas y a su vez subdivididas en períodos y edades. Era arcaica.
Los terrenos de esta era son los más antiguos que se conocen, habiéndose originado por la alteración de la corteza primitiva. Durante los millones de años en los que la temperatura era muy alta en la corteza terrestre, no existían mares y la atmósfera estaba constituida principalmente por vapor de agua que también se mantenía a altas temperaturas. En esta época, la corteza se formó de roca magmática, que no había sufrido modificación alguna o que después se hizo metamórfica. Al finalizar esta era, tuvo lugar un gran cataclismo o revolución geológica que dio lugar a numerosas montañas sobre la Tierra, teniendo una gran actividad volcánica. Se divide en los períodos azoico y agnostozoico, con una duración de 1000 millones de años. Era paleozoica o primaria. Aquí comenzó a existir un predominio de las rocas sedimentarias y los seres vivos superiores lograron multiplicarse. Existieron muchos animales invertebrados como los moluscos, el coral, la estrella de mar, el erizo, y desde mediados de esta aparecieron en el mar los peces, que fueron los primeros vertebrados de la Tierra. En el reino vegetal evolucionaron los líquenes, las algas y los helechos. Los períodos de esta era fueron el Cambriano, Siluráneo, Denoviano, Carbonífero y Pérmico, con una duración de 355 millones de años. Era mesozoica o secundaria. En esta era se da un intervalo de reposo en la actividad interna, cesan las agitaciones orogénicas y volcánicas, únicamente se producen balanceos diastróficos con regresiones y transgresiones marinas. Se caracteriza biológicamente por la presencia de un desarrollo extraordinario de los reptiles, los voladores como el pterodáctilo y el pteranodón, nadadores como el notosaurio, el ariosaurio y el mesosaurio, terrestres herbívoros y cuadrúpedos como el diplodocus, el brontosaurio, atlantosaurio, etc. Otros carnívoros como el Tyrannosaurus rex y el megalosaurus. Los invertebrados característicos son los amonitas y entre las plantas aparecieron las dicotiledonias. Los períodos de esta era fueron el Triásico, Jurásico y Cretáceo. Tuvo una duración de 135 millones de años. La era cenozoica o terciaria se distingue por sus mamíferos gigantescos con representantes de las especies actuales y otras que han desaparecido, como el dinoterio, el paleoterio, brontoterio, mamut, etc. Las plantas con flor o fanerógamas tuvieron una variedad inigualada de formas. Durante esta era despertó la energía orogénica, creando las montañas más elevadas y jóvenes del planeta. Asimismo, la actividad volcánica produjo inmensas erupciones y efusiones de lava en Europa y América. El antiguo continente nortatlántico se hundió en su parte media, dando lugar al Atlántico del Norte y quedando separadas definitivamente Europa y América. El continente americano se formó al romperse el último puente que unía a Brasil y al África durante el Eoceno, poniendo en contacto al Atlántico del Norte con el Atlántico del Sur. Y cuando al finalizar el Plioceno se soldaron las dos Américas por el Istmo de Panamá, entonces hubo intercambio de fauna. Se dividió en los períodos de Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. Tuvo una duración de 60 millones de años. Era cuaternaria o antropozoica. Pertenecen a esta los terrenos más recientes, donde está formada actualmente la llamada tierra vegetal. Estos terrenos están formados sobre todo por aluviones y materiales producto de la intemperización de las rocas más antiguas. Tales sedimentos tienen un origen glacial,
fluvial o eólico. En el Pleistoceno, extensas regiones de la América del Norte, Europa y partes de Asia se cubrieron por espesos mantos de hielo que al escurrir de las partes altas produjeron un intenso trabajo gliptogénico, cuyas huellas aún hoy pueden advertirse. Se reconocen actualmente 5 períodos glaciales y 4 interglaciales, con una duración aproximada de 600.000 años. En esta era no apareció ninguna nueva familia vegetal o animal, pero las migraciones consecuencia de las variaciones del clima fueron importantes, ya que en un mismo lugar se sucedieron animales y vegetales con caracteres cálidos y fríos. A la fauna cálida pertenece el hipopótamo, a la fría el reno, mamut y el rinoceronte. En el período Holoceno, todos los climas de la Tierra adquirieron sus características actuales. Asimismo, desaparecieron numerosas especies, como el león de las cavernas, el oso de las cavernas, el elefante antiguo, el mamut, el rinoceronte lanudo, el caballo prehistórico, los ciervos gigantescos, los bisontes prehistóricos, etc. Algunas especies, como el hipopótamo, el rinoceronte y el elefante, retrocedieron a comarcas más templadas ante el avance de los hielos. Otras, como el alce, reno, zorro azul y el buey almizclado, vivieron en España durante los períodos glaciales y hoy debemos buscarlos en las regiones boreales. Seres infrahumanos existieron en la Tierra desde a finales del Terciario, como lo demuestran los fósiles de Trinil, Java, de Pekín, China y otros. Pero al ser que se le puede tener como un hombre, apareció en la Tierra en el Pleistoceno. Restos de ese hombre primitivo fueron encontrados en las minas de carbón de Mauer, Alemania, hombre de Heidelberg. A este le continuaron los hallazgos de los hombres de Neandertal, de Cro-Magnon, así como vestigios de sus culturas consistentes en pinturas rupestres, piedras labradas, cerámica, huesos tallados, etc. Y finalmente, instrumentos de piedra pulida, artefactos de metal y ruinas de grandes ciudades relativamente recientes. Actualmente la Tierra está compuesta de 5 grandes capas que son el núcleo, el manto, la corteza, la hidrósfera y la atmósfera. En el núcleo se encuentra un material de hierro y níquel, que en su interior es sólido y en su exterior líquido. La temperatura es semejante a la que al principio tenía la Tierra, pues alcanza los 4000 grados centígrados. A este se le denomina también centrósfera o esfera del centro y lo rodea una capa denominada manto, que se formó debido al enfriamiento. Una discontinuidad de los sulfuros y óxidos separa al núcleo del manto. A la tercera capa se le llama corteza, que está compuesta de material sólido, originado también por enfriamiento, aunque en su centro suelen encontrarse gases y escasa agua. En la parte interior de la corteza se encuentra una capa de basaltos y alrededor de estos una capa de granito. Asimismo, existen muchas regiones con una capa de rocas sedimentarias que ocupa la parte más externa de ella. Entre el manto y la corteza se ha localizado la discontinuidad de Mohorovičić, cuya naturaleza aún no está determinada. Sobre la corteza descansa el agua, que es el líquido más importante de la Tierra. El agua ocupa las regiones más profundas de su superficie, donde forma océanos y mares. A esta esfera líquida del planeta se le denomina hidrósfera. Por último, sobre la superficie de la corteza y de la hidrósfera se encuentra la atmósfera, que es una envoltura gaseosa. La profundidad que tienen estas capas es la siguiente. El núcleo, en su interior, con 1370 kilómetros de profundidad, es sólido y en su exterior, con 2100 kilómetros de profundidad, es líquido. El manto es en parte sólido con 2900 kilómetros de profundidad. La corteza, con 30 o 50 kilómetros como límites y un promedio de 35 kilómetros de profundidad,
que es sólida. La hidrosfera, líquida, con una profundidad media de 5 kilómetros, y la atmósfera, gaseosa, con 1.650 kilómetros de altura. Por último, la composición química de estas capas se ha podido determinar como sigue. En el núcleo existe hierro y níquel, por lo que se ha denominado NIFE, palabra formada con las iniciales de estos dos materiales. El manto, o capa intermedia entre el núcleo y la corteza, está compuesto de silicatos de magneto y calcio con hierro comprimidos, probablemente rígidos hasta 800 kilómetros de profundidad. El 88% de la corteza está compuesto de oxígeno, silicio, aluminio y hierro, y el 11% de calcio, sodio, potasio y magnesio. También se distingue una capa interior de basaltos, otra exterior de granitos. A esas dos capas las cubre frecuentemente una de rocas sedimentarias. La hidrosfera está compuesta de agua, es decir, oxígeno e hidrógeno, y en pequeña proporción de sales minerales. La atmósfera, compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno, y en menor proporción de argón, dióxido de carbono y vapor de agua, en su capa inferior, e hidrógeno y helio en su capa superior. La Tierra ha ido evolucionando con los años hasta llegar a crear el escenario geográfico en el que debe de actuar el hombre. Sin embargo, la tecnología que éste ha creado para su mayor comodidad está dañando su estructura física y biológica al tratar de predominar él sobre la naturaleza. Bien, y como usted sabe, Presencia Universitaria no es solo un espacio cultural en televisión, sino un espacio informativo. Y nos informa nuestro compañero Miguel Moreno acerca de los acontecimientos más relevantes dentro de nuestra máxima casa de estudios. Adelante, Miguel. Gracias, Susana. La Dirección General de Comunicación Social informa. En un lapso de 4 horas se atendieron 5 casos en el Centro de Toxicología. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez será anfitriona del 4º encuentro de universidades del norte y noroeste del país. Por su parte, la Dirección General de Investigación y Estudios Superiores invita a la comunidad a inscribirse en 3 cursos especializados. Esta es la información. El pasado 8 de agosto, de las 7 a las 11 de la mañana, se atendieron en el Centro de Toxicología 5 casos de igual número de personas que fueron picadas por agentes nocivos para el ser humano. 2 de ellos por viuda negra, 2 más por araña café y 1, finalmente, por víbora de cascabel. Debido a la peligrosidad de los casos, fueron internados en el Hospital de la Cruz Roja, claro, bajo la supervisión del Centro de Toxicología. Se espera que los pacientes sean dados de alta próximamente. Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Titus Ifediva, director del citado centro, quien, ampliando la información, manifestó que el intenso calor, así como las recientes lluvias, han sido factores para la proliferación de estos agentes. Por su parte, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, sobre todo, abunda más la cantidad de araña café y víbora de cascabel, por lo que se sugiere se extremen precauciones. Por su parte, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez será anfitriona los días 17 y 18 de agosto de la 4ª reunión de universidades del norte y noroeste del país, evento al cual se tiene ya confirmada la participación de 10 instituciones de enseñanza superior que provienen de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Aguascalientes. De igual manera, estará la representación de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, ANUYES. Dentro de los programas de trabajo se contempla delinear un plan de trabajo que profundice en la investigación, así como intercambiar experiencias en los programas de formación de profesores. De igual manera, se va a puntualizar mucho en el desarrollo de las investigaciones sobre educación regional. Por su parte, la Dirección General de Investigación y Estudios Superiores ofrece a la comunidad los siguientes cursos. A partir del 7 de agosto inicia la especialidad en Administración Aduanera y Comercio Exterior.
Tiene como objetivo proporcionar los elementos teórico-prácticos a profesionales interesados en dedicarse a la actividad de asesores, planificadores y directores del mercado internacional que requiere la región y su área de influencia para lograr un mayor desarrollo económico de la industria nacional, pública y privada, además de servir como elementos retroalimentadores al sector educativo superior. Requisitos: poseer grado académico a nivel licenciatura. Por su parte, el 21 de agosto inicia el curso de Metodología en Investigación Educativa. Objetivo: instruir a los alumnos en los métodos y técnicas de la investigación de proceso docente, en las diversas corrientes teóricas de la educación y adiestrarlos en la práctica investigativa de la educación en general y en la práctica docente. Requisitos: título de educación primaria, normal superior o licenciatura en educación. Finalmente, el 29 de agosto inicia el programa de actualización en psicología de la Administración de los Recursos Humanos. Tiene como objetivo que el participante sea capaz de identificar los problemas que resultan de la administración de los recursos humanos, así como proponer alternativas existentes para su solución. Para mayores informes, usted puede contactarse a la Unidad de Investigación y Estudios Superiores del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, ubicado en Heroico Colegio Militar y Avenida Universidad. Teléfonos 166960, 164682 y 133558, extensiones 44 y 45. Continuamos en Presencia Universitaria. Mucho se ha hablado sobre los graves problemas que acarrea en sí la contaminación en todo el mundo. En esta ocasión queremos concluir con nuestro reportaje iniciado la semana próxima pasada, en donde presentamos un bosquejo en sí de los graves problemas a los que se veía enfrentada la sociedad juarense, el crecimiento de automóviles, el crecimiento desmedido de la industria, en fin, tantos factores que están provocando una desestabilización a nivel mundial en lo que es la ecología. Pero en esta ocasión Miguel Moreno nos transporta en sí a lo que son los basureros. Y los basureros muchas veces no son propicios solamente para tirar desperdicios, y perdón por la redundancia, pero en muchas ocasiones hacemos uso indebido mal de ellos. Vamos a ver pues esta segunda y última parte del reportaje alusivo a la contaminación. Yo creo que sí sirve y en mucho para hacer conciencia hacia dónde vamos si no paramos este grave problema. Otro de los factores de contaminación son las ladrilleras. Más de 500 de ellas existen en nuestra ciudad. Esto, combinado con la combustión de los vehículos automotores, genera una gran cantidad de contaminación que en los meses de invierno, aunado al calentamiento de los hogares vía cualquier otro tipo de combustible, genera una densa capa de humo que difícilmente se puede llegar a dilatar dadas las características de nuestro clima. Otro de los casos que alarma y ha sido detectado también en la capital de la República es el mal que padecen muchos niños. Debido a la combustión de la gasolina, 2 de cada 5 niños se les ha detectado ya plomo en la sangre. Todo esto habla de la necesidad y de la urgencia de que todos tomemos y hagamos conciencia de lo que podemos hacer en relación a la contaminación. Que hagamos conciencia de lo que bien puede ser la ecología y de qué manera podamos aportar algo para evitar que esto siga sucediendo de una manera indiscriminada. Aparte de los experimentos que han hecho otras autoridades en relación con la contaminación que producen o producían los humos de la compañía fundidora Azarco de El Paso, Texas, en que se detectaban plomo en los residentes de las colonias inmediatas del lado mexicano, como la Sarabia, etcétera, pues sí es notorio la contaminación del aire por parte de humos, principalmente. Es muy notorio, principalmente en la época de invierno, en la cual nuestros árboles tiran sus hojas, casi nuestra vegetación se conforma de árboles de hojas caducas. Hasta ahorita sabemos muy bien, no hemos inventado ningún artefacto así tan eficiente, práctico y económico como las hojas de los árboles, que toman el dióxido de carbono de la atmósfera y lo descomponen y nos devuelven oxígeno puro
y fijan el carbono para nuestros alimentos. De tal manera que en la época de invierno, en que los árboles tiran sus hojas, nos vemos desprovistos de ese descontaminante que son las hojas de los árboles. Y para agravar más la situación, tenemos que hacer gran uso de calefactores para mitigar los fríos del invierno. Sino que una inversión térmica es justamente, o sea, una inversión de temperatura. Es decir, que si nosotros tenemos una temperatura de nuestros superficies, o sea, los gases más próximos, ¿verdad?, a nosotros, normales de la atmósfera, y los enfriamos drásticamente o repentinamente, ¿verdad?, hacemos un cambio de temperatura, entonces esto hace que que no haya una dispersión de los mismos gases que conforman la atmósfera. Obvio es que existe una responsabilidad de uno como guiador en tener en buenas condiciones su automóvil. Sin embargo, esto no es general. No toda la población tiene la capacidad y los recursos para poder llevar a cabo afinaciones periódicamente, o muchas de las proposiciones que realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. ¿Qué respuesta puede haber a esto? Creo que acaba usted de tocar un problema de tipo social que es básico en este planteamiento. Yo me he preguntado, ¿quién tiene la autoridad moral de detener a ese obrero que pasa frente a nosotros en un automóvil en malas condiciones, humeante y contaminando el ambiente? Detenerlo y decirle que tiene él que gastarse el equivalente a 6 meses o 8 meses de salario mínimo para hacer una reparación, si no, no lo puede utilizar. En el estado que guarda la economía en nuestro país, yo me pregunto, repito, ¿cómo podemos obligar a que alguien gaste estas fuertes cantidades en una reparación general? Otro de los problemas que se detectan es la indiscriminada quema de basura. Actualmente, en Ciudad Juárez, cada persona produce 1 kilogramo de basura diaria, independientemente del nivel socioeconómico. Desafortunadamente, la capacidad de recolección es insuficiente para las 1000 toneladas diarias de basura que producimos. Cabe destacar que en el interior del país, los residuos son biodegradables, mientras que en nuestra frontera son industrializados. Pues bien, amigos, en este momento somos testigos cómo se lleva a cabo una tira de basura aparentemente comestible desde el punto donde nos encontramos. Usted puede apreciar a través de su pantalla cómo se encuentra una gran cantidad de botes y está una troca descargando todo este tipo de residuos. Son comerciales a simple vista, sin embargo, ¿cuántos de estos no existirán que contendrán precisamente depósitos tóxicos o algún tipo de material que se ha usado en algún tipo de proceso industrial y viene a caer en este tipo de basureros? Podrá ver usted la gran cantidad de basura que se encuentra ahí reunida y parece ser que todavía existe una gran cantidad más de desperdicio. Este es otra forma de contaminación del medio ambiente. Toda esta basura después habrá de convertirse en una gran quema, una emisión de monóxido de carbono, el cual irá a la atmósfera de nuestro planeta y afectará sin lugar a dudas a todos los habitantes de la región. Usted lo puede constatar y puede dar fe de lo que nosotros estamos presenciando en estos momentos. Repito, nos encontramos muy cerca de la carretera Casas Grandes y cerca de los depósitos de gasolina de Pemex. De por qué la importancia y por qué la gravedad de tener quemas a cielo abierto, porque quemamos desafortunadamente un montón de llantas que nos da una toxicidad en el ambiente bastante considerable, ¿verdad? Sabemos que son materiales no biodegradables. Otro de los costos de la contaminación. Un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto dio a conocer en fecha reciente un problema muy severo que se detecta en nuestro planeta y es el calentamiento del mismo. Se estima que anualmente se eleva el nivel de las aguas en 2.4 milímetros o el equivalente a 1/10 de pulgada, debido esto a que se están derritiendo los polos.
y esto en una consecuencia muy grave se debe básicamente al irracional uso de los aerosoles. Todos los usamos, todos los consumimos de una u otra manera, pero estos agentes han sido los principales responsables de que se genere un agujero dentro de lo que es la atmósfera de nuestro planeta, y por ahí entran con mayor potencia los rayos del sol y, como decía anteriormente, derritiendo los polos, y esto ha sido constatado por un grupo de investigadores, lo cual puede generar el efecto de invernadero, es decir, cambios bruscos en la temperatura de nuestro planeta. Ante esta situación, es necesario atender al único pulmón de nuestra ciudad, el Parque del Chamizal, el cual, a pesar de los esfuerzos, padece de un serio abandono. Plagas, falta de agua, falta de continuidad en los programas impiden un desarrollo de esta zona. A pesar de tener un marco jurídico bien definido, el problema de los residuos tóxicos industrializados continúa en la ciudad. Bien, amigos, nos encontramos muy cercano a la carretera Casas Grandes, en donde sus amigos han detectado un tiradero de desechos tóxicos clandestinos. Como ustedes podrán observar, se encuentra lleno de una gran cantidad de botes cuyo contenido en realidad es desconocido. En este caso, y aquí podemos apreciar de una manera muy latente una paleta en la cual se transporta este tipo de material y se encuentra de una forma pues bastante bien conservada, lo que habla de que aquí se realizó una tira recientemente. Por ahí el bote que indica Productos Químicos Leon, Laboratorios Industriales del Sur de Carolina. Oiga, ¿a quién pertenece todo este tipo de basura? Yo lo tiraba aquí, joven. ¿Usted la tiraba aquí? Sí, yo lo tiraba aquí, pues aquí es mía la posesión esta. ¿Es su terreno este? Terreno. Oiga, ¿estos botes a quién pertenecen o cómo fue que los trajeron? No, estos botes yo como saco desperdicio de los restaurantes. Ajá. Entonces como tengo criadero de marrano, ¿verdad? Entonces de ahí salen con papeles y ya los quemábamos todos, nomás que ahora últimamente se nos ha retardado un poquillo el jale y es todo. Oiga, ¿y eso que dice Productos Químicos Leon? Son, pues aparentemente desechos industriales, ¿no? No, es que yo trabajaba en una maquiladora. Ajá. Tirando el desperdicio aquí lo quemaba, precisamente. ¿Trabajó en esa maquiladora o trabaja? Sigo trabajando en Centralado de México, pero nunca he tirado nada de ahí, de líquidos, pues. Yo los líquidos que me mandaban tirar los llevaba a un doctor que es químico, él los vuelve a industrializar. Otro tipo de emisiones que elevan una pregunta, son accidentales y yo más bien me inclino a pensar que son intencionales. La quema frecuente o los incendios que se presentan en el basurero municipal, el tiradero municipal. ¿Coincide usted con este punto de vista? Totalmente de acuerdo. Se presentan sumamente sospechosos, sumamente sospechosos. No hay obviamente pruebas, ni podemos acusar a alguien o a alguna entidad en particular. Simplemente se antoja sospechoso que con cierta frecuencia se presenten incendios y que ha coincidido con que se han encontrado desechos tóxicos en el mismo basurero municipal. Así un piquetito como este me hizo un líquido que ahí mismo trabajando se me hizo la mano un poquito moradita y fui Lolo con la doctora. Y aquí la peligrosidad definitivamente que va desde el manejo que se le dan a estos materiales, o sea, cómo los manejan las personas que se encargan o que están usándolos, ¿verdad? ¿Qué medidas de seguridad están teniendo estas personas para no estar expuestas y respirarlos directamente? El riesgo que implica también el almacenar los materiales, el riesgo y además la conciencia para cumplir con los lineamientos que ya están dictados con respecto al manejo, tratamiento, recolección y disposición final de los residuos generados de estos materiales. Este señor Escobedo también lo conozco, el de Omex, que también lo agarraron en el basurero tirando de este líquido.
El vital líquido, el agua, también está siendo impactado por el hombre. Un reciente estudio del Instituto de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez mostró que la sobreexplotación de los mantos acuíferos acarreará, aparte de la escasez del agua, el asentamiento del terreno natural. También se ha detectado la urgente necesidad de contar con una planta de tratamiento de aguas residuales. Infonavit, Heréndira y los que están rumbo a Zabalcar, Juárez, están descargando sus aguas, todavía no al Dren 2A o Jarudo como le dicen algunos, pero están formando unas lagunas que para mí son un producto de contaminación bastante serio. Ciudad Juárez, a pesar del número de habitantes que tiene y su extensión, no cuenta con una planta tratadora de aguas negras. No se tiene tratamiento, se tiene un solo colector que nos conduce tanto aguas municipales como aguas residuales industriales y las pocas aguas pluviales, ¿verdad?, con las que contamos. Las aguas negras se conducen al valle, a cielo abierto en canales, y las infiltraciones son inevitables. Los mantos freáticos se están contaminando. La agricultura del Valle de Juárez, el uso de pesticidas, el uso de fertilizantes, de alguna manera están contaminando. Las descargas de aguas residuales de las plantas maquiladoras, de la industria nacional, de pequeños negocios que puede ser un expendio de gasolina, un lugar donde se asean carros, donde se cambia el aceite, y ese aceite, si se cambia y se tira al drenaje, va a contaminar eventualmente los mantos freáticos. ¿De dónde la traen, señora? Pues no, eso sí no le puedo decir. ¿Se las venden? Las pipas sí, nos venden el agua. ¿Y estos tambos quién se los regaló a usted o dónde los compraron? Los compramos, aquí en el lugar. Aquí en el lugar, con la misma gente que trae este tipo de tambos. Que trae tambos. Que son de las fábricas, ¿verdad? Son de las fábricas. O sea, cuando ustedes toman agua, ¿no se han sentido mal del estómago? ¿No han tenido problemas de padecimiento? Pues así, si nos enfermamos, pues sabrá Dios esa agua de dónde nos la traerán. El Valle de Juárez, amigos, comparte, junto con la Unión Soviética, China y Egipto, los primeros 4 lugares en cuanto a la calidad de la fibra del algodón, misma que se siembra de una manera bastante intensa aquí en este valle. Sin embargo, también se dedica una gran cantidad de hectáreas para la producción de hortalizas. Como es sabido, la fuente de irrigación de nuestro valle proviene a través de El Canal, en donde son vaciadas las aguas negras municipales, aquellas aguas que usted y yo producimos, así como las aguas industriales, las llamadas aguas crudas, que no tienen ningún tipo de tratamiento. En el primero de los casos, respecto de las aguas negras, es muy importante hacer conciencia del grado de contaminación que se va generando dentro de la misma hortaliza conforme va creciendo. Y una muestra muy clara de ello es una estadística que se generó allá en la ciudad de Irapuato en 1974, donde se comprobó que el 87% de los habitantes de esa ciudad padecía de serios trastornos gastrointestinales, así como una constante y creciente fauna dentro de su sistema digestivo. Sin lugar a dudas, el desarrollo del hombre a través de la tecnología le ha ocasionado que en algunas circunstancias este sea víctima de sus propios inventos. Tal lo demuestran los accidentes nucleares que se han venido desarrollando en nuestro planeta. En la década pasada, primero se llevó a cabo el de 3 Mile Island en Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, y en esta década el más significativo fue el de Chernobyl en la Unión Soviética. Sin embargo, nuestra frontera no ha sido la excepción en esta materia. En el curso de la presente década se llevó a cabo, o tuvo efecto, dicho propiamente, un accidente nuclear a través de una cápsula de cobalto usada en un aparato de medicina nuclear. Los efectos son del todo conocidos. Y sin embargo existe a 200 millas otro cementerio nuclear muy cerca del área de Carlsbad en Nuevo México. De tal manera que estamos expuestos a pesar de que ese cementerio aún se encuentra en condiciones de prueba. Se mide la radiación de fondo, o sea, la radiación que encontramos normalmente nosotros, y la radiación justo a los alrededores del área destinada al confinamiento de estos materiales. Entonces se puede considerar que es un lugar, de acuerdo con los reportes de los técnicos, que es un lugar seguro. Yo he escuchado y he leído en la prensa algunos comentarios de que está abandonado el cementerio, y esto sería pues sumamente peligroso. Ahí sí yo inclusive
me atrevería a usar ese término, porque los materiales deben estar sepultados adecuadamente por un periodo de 100 años. La vida media de estos materiales radiactivos exigen pues un confinamiento total por lo menos de 100 años. El otro aspecto de este problema es que pues quedó un porcentaje de varilla contaminada que nunca se recuperó, que nunca se detectó, nunca se encontró. Es la combinación de las circunstancias anteriormente descritas lo que debe elevar la conciencia ecológica de la comunidad. Y es precisamente aquí donde todos debemos aportar nuestro grano de arena. Y esto no debe ser una frase, debe ser una actitud para evitar seguir pagando los costos de la contaminación. Debemos recordar que este es un anticipo del mundo que habrán de vivir nuestros hijos. De esta manera llegamos al final de este reportaje, la contaminación en Ciudad Juárez. Ya conocemos las causas que lo genera y cómo se genera. Es por ello que pedimos y exhortamos a su conciencia a participar en evitar la contaminación, que como repetimos es un problema serio del cual habrán de heredar nuestros hijos. Evitemos seguir pagando los altos costos de la misma. Y bien, dentro de las secciones más importantes en nuestro programa, tenemos la de crítica literaria a cargo del profesor Juan Holguín. Él nos habla ahora acerca del libro ¿Qué aventuras, madre?, que entre otras cosas es importante destacarle a usted que es el libro que mayor ventas tiene en las librerías de la localidad. Vamos pues con este análisis del profesor Juan Holguín. Amables televidentes, en Conozca un Libro presentamos algunos ejemplares que nos llegaron en esta semana. Tenemos José Revueltas en el banquillo de los acusados y otros ensayos de Eugenia Revueltas. Es un libro interesante que habla acerca de algunos momentos importantes dentro de la obra literaria de José Revueltas. Nos llegó también Rústica Crónica de los Reyes de Florentino Chávez, un libro donde se destaca la poesía náhuatl, la poesía prehispánica. Es importante este libro, Rústica Crónica de los Reyes. También este es un bello libro, El Corcito de Antonio Ruiz. Son algunos grabados, litografías. Es muy importante Antonio Ruiz es uno de los pintores más sobresalientes de nuestro tiempo. Ha tenido resonantes éxitos en Europa, en exposiciones, asimismo en Nueva York. Su técnica es de lo más avanzado y, como le he dicho, de las más reconocidas de entre los pintores actuales. Bueno, este es un bello libro, El Corcito de Antonio Ruiz. Y finalmente presentamos el que para nosotros es el libro de la semana, ¿Qué aventuras, madre mía?, de Arturo Pérez y Pérez. Este es un libro que está dentro de la corriente, que está en la corriente de la novela policíaca. No podemos decir que este libro sea una novela, son relatos largos, en todo caso sería la noveleta el género que maneja Arturo Pérez y Pérez. En este libro encontramos, vamos a ahondar un poco en el género policíaco, porque en México, en América Latina inclusive, este género no era reconocido como tal. El género policíaco
se dio con más esplendor, con más fortuna literaria en Europa y en Estados Unidos también, pero en América Latina se le tenía rezagado al género policíaco. Tenemos pues con la presencia de Qué aventuras, madre mía, un verdadero ejemplo de la trama, de la argumentación que se sigue en la obra de carácter policíaco. Este libro es de una lectura sencilla, fácil, lineal. En él encontramos lo que encierra el género policíaco, encontramos el detective, las intrigas, algunas situaciones muy importantes. Pero debemos destacar también que dentro de esta narrativa, que dentro de este libro, encontramos algunos mensajes, algunas pistas para escudriñar un tanto más en la aplicación de la justicia, en algunos vicios que se siguen dando en el orden persecutorio, algunas anomalías. Esto es todo esto que está dentro de la jerga de la novela policíaca. Sin embargo, reiteramos que este es un buen libro y una lectura que no debe perderse porque tiene una objetividad extraordinaria. Uno de los relatos es rutina semanal, donde pues la trama que ya mencionábamos, la patrulla, el detective siempre con un complejo ahí de Sherlock Holmes, y entonces nos lleva pues por los pasos del crimen, nos detalla, nos revela verdaderos e interesantes momentos, cuadros costumbristas, donde se dan con mucho énfasis los problemas sociales que estamos enfrentando, dada la crisis que padecemos. ¿Qué aventuras, madre mía? No es un libro que aparece así en un páramo. Hay otros antecedentes ya, afortunadamente, en la literatura mexicana del género policíaco. Tenemos a Paco Ignacio Taibo II también como uno de los fuertes autores de la novela policíaca. Bien, tenemos más información para ustedes, información que se genera en nuestra máxima casa de estudios. Vamos con nuestro compañero Miguel Moreno. Con el objetivo de atender la segunda generación de la Maestría de Desarrollo Urbano, catedráticos de primer orden impartirán sus cursos en el próximo tetramestre de dicha especialidad. La planta de maestros va orientada hacia la franja fronteriza norte y claro, tiene un carácter interdisciplinario. Y claro, hay que resaltar también que la presencia de estos renombrados catedráticos es una firme intención del rector de nuestra máxima casa de estudios, ingeniero Alfredo Cervantes García, por elevar la calidad de la enseñanza y sobre todo por elevar la calidad general de nuestra universidad a través de la docencia. En México, la clase trabajadora paga el 70% de los impuestos, mientras que el sector productivo aporta únicamente el 30% restante, por lo que se puede deducir que las leyes fiscales no son justas. Además, facilitan la evasión en el pago de los impuestos por el sector productivo. Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Antonio Tejada, economista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien aseguró que las empresas, antes de pagar impuestos, restan las utilidades que otorgan a los trabajadores, lográndose así la evasión fiscal. Un estudio realizado por economistas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez indica que en el presente sexenio se habrán de generar inversiones extranjeras en el orden de los 25,000 millones de dólares. No obstante, dicha cantidad podría quedar corta si las políticas del Plan Nacional de Desarrollo se siguen al pie de la letra, ya que hasta el momento el desarrollo y la continuidad en los pactos, a través de sus diferentes etapas, ha producido considerables efectos deflacionarios en la economía de nuestro país. Continuamos adelante en Presencia Universitaria.
Bien, y en esta emisión iniciamos para ustedes, amables televidentes, una sección que seguramente será de su agrado. Se denomina Calendario Cultural. En este calendario mostraremos a ustedes las actividades más importantes a realizarse dentro de nuestra máxima casa de estudios y las necesidades que tienen para conformar los grupos artísticos de su predilección. Esperamos pues que esta sección sea de su agrado. A mí no me resta sino despedirme, agradecerles en nombre de todo el personal que hace posible la realización y transmisión de este programa, su atención a esta emisión de Presencia Universitaria. Muchísimas gracias también a nombre de nuestro productor, el señor Carlos Ortigosa. Susana Prieto se despide, nos vemos la próxima semana. Tengan ustedes muy buenas tardes.